Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a crear un libro de cálculo en Excel Online. Una vez hemos abierto la aplicación online de Excel desde el portal de Office 365, nos aparece una pantalla de inicio desde la que podemos empezar a crear nuestros documentos. Para crear un nuevo libro de cálculo tenemos varias opciones. Si lo que queremos es empezar de cero, hacemos clic en Nuevo libro en blanco y se nos abre un libro de cálculo completamente en blanco, en el que podemos hacer una lista de clase, crear un documento de asistencia, un libro de notas para hacer las medias. También podemos crear un libro de cálculo partiendo de una plantilla ya creada previamente y que Excel nos ofrece. Para ello, le damos a atrás para volver a la página anterior. Como estamos trabajando en Excel Online, no hace falta que guarde el documento que he creado, porque se guarda automáticamente en nuestro OneDrive. Por lo tanto, al darle a atrás no voy a perder este primer documento que he creado, sino que se ha guardado solo. Una vez que estoy de nuevo en la pantalla de inicio, vemos que además de la opción de crear un libro en blanco como el que hemos creado antes, tenemos otras plantillas. Por ejemplo, tenemos las plantillas de calendario, la cual nos puede servir para realizar un calendario con las reuniones con las familias, las excursiones. También tenemos una plantilla de un plan de clase, donde podremos crear el horario de nuestra clase. Todas estas plantillas y muchas más están a nuestra disposición en Excel Online para crear el documento que más se adecue a nuestras necesidades en cada momento. Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a introducir datos en un libro de cálculo. Una vez que tenemos abierto un documento nuevo, vemos la siguiente pantalla. En ella se encuentran las diferentes filas y columnas en las que podemos introducir los diferentes datos que queramos. Las filas están indicadas con números y las columnas con letras. Por ejemplo, voy a crear la lista de los alumnos de una clase. Hacemos clic sobre la celda en la que queremos escribir. En este caso, yo voy a pulsar en la celda A1 y voy a escribir nombre. Si pulso la tecla Enter, automáticamente mi posición en la hoja cambia a la celda de abajo, a la A2. En ella voy a escribir el nombre del primer alumno. Ahora, si vuelvo a la celda nombre y en vez de pulsar la tecla Enter, pulso el tabulador, mi posición se modifica llevándome a la segunda columna del documento. En esta columna voy a escribir apellidos. Otra forma de movernos por las celdas es utilizando las flechas del teclado para bajar de celda, subir, ir a la celda de la derecha o a la de la izquierda. También podemos ir directamente a una celda cualquiera de la hoja pulsando con el ratón sobre ella. Volviendo a la lista que estoy creando, en la celda B2 escribo los apellidos de Manuel. Como podemos ver, el texto ocupa un espacio mayor que la celda. Si pincho fuera de ella, da la sensación de que el texto está escrito en varias celdas. Pero si hago clic en la celda B3, observo que está vacía, porque en la parte superior no aparece ningún texto. Esto es porque toda la información está en la celda B2. Para hacer la celda más grande y que entre todo el texto, colocamos el ratón sobre la línea divisoria de la columna B y C y a continuación hacemos clic y arrastramos hasta obtener el tamaño de la celda deseado, en este caso el justo para que los apellidos se lean completamente en la celda B2. Otra forma de escribir dentro de una celda es haciendo clic en ella, yendo a la barra superior del documento y escribiendo sobre ella. Al hacerlo, aparecerá de forma automática lo que escribimos en esa barra dentro de la celda seleccionada. Finalmente, si queremos borrar los datos de una celda, hacemos clic sobre ella y pulsamos en la tecla Suprimir de nuestro teclado. Con ello, se eliminará el contenido de dicha celda por completo. Si solo queremos borrar una parte de la información de la celda, debemos situarnos sobre ella y en la barra superior del documento seleccionar y borrar la información que no deseemos que aparezca en la celda. De esta forma, no es necesario borrar todo el mensaje, si por ejemplo hemos cometido un fallo ortográfico.
Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a insertar hojas nuevas en nuestro libro de cálculo. ¿Y qué son las hojas de un documento de Excel? Si nos fijamos, en la parte inferior del libro de cálculo vemos una pestaña con el nombre Hoja 1. Por defecto, cuando creamos una hoja de cálculo, se nos genera siempre un documento con una única hoja con este nombre. Si hacemos clic en el icono del más situado al lado del nombre, crearemos una nueva hoja dentro de este libro, llamada Sheet 1. Para cambiar el nombre a las hojas, podemos hacer doble clic sobre la hoja que queremos renombrar y se nos abre una pestaña en la que escribiremos el nombre completo. En este caso, a esta primera hoja le voy a llamar clase primero A y le doy a aceptar. Y a la segunda hoja, clase primero B y acepto. Otra forma de insertar nuevas hojas o renombrarlas es haciendo clic derecho sobre una de las hojas ya creadas y nos aparece una lista de acciones. Entre ellas está la opción de insertar nueva, lo que nos inserta una nueva hoja de cálculo. En eliminar podemos eliminar la hoja de documento en la que nos encontramos. En cambiar nombre podemos modificar el nombre desde el mismo menú que hemos visto anteriormente. Al hacer clic en reordenar, se nos abre una ventana en la que pone mover la hoja seleccionada antes de la hoja y aparece una lista con todas las hojas que tenemos en el documento. Si selecciono, por ejemplo, la clase de primero A, la hoja actual clase primero B se mueve delante de esta hoja. Otra forma de reordenar las hojas es hacer clic sobre la hoja que queramos mover y, manteniendo el botón del ratón pulsado, moverla hacia la posición que queramos. Siguiendo con el listado de acciones que aparecen al hacer doble clic en el nombre de la hoja, puedo duplicar la hoja y todos sus datos, lo que me crea una copia de la hoja con el número 2 entre paréntesis. También puedo cambiarle el color que aparece detrás del nombre de la hoja, ocultarla si no la voy a utilizar y volver a mostrarla. Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a introducir tablas y trabajar con ellas en nuestras hojas de cálculo. Para ello he abierto el documento con el que estaba trabajando, en el que tengo las listas de alumnos de primero de primaria. Lo que vemos ahora mismo en la pantalla da la sensación de que es una tabla, pero en realidad es un rango de datos que están ordenados. Lo que vamos a hacer es convertirlo en una tabla. Para ello tenemos que tener en cuenta que estos datos deben tener una fila de encabezado como esta, y no podemos combinar las celdas ni el encabezado ni en los datos. Para crear la tabla, seleccionamos el rango de datos, es decir, los nombres y apellidos de todos los alumnos de la lista, y en la pestaña Inicio de la parte superior hacemos clic en Dar formato como tabla. A continuación, se abre una ventana que nos pregunta cuál es el rango de valores. Seleccionamos la opción de La tabla tiene encabezados y le damos a Aceptar. De esta forma, se crea una tabla donde el encabezado son los títulos que hemos dado a cada una de las columnas, nombre y apellidos. En caso de no seleccionar que la tabla tenga encabezados, en la parte superior nos aparecen los nombres de las columnas numeradas. La diferencia entre los datos iniciales y la tabla actual es que ahora podemos ordenar, filtrar y organizar los datos. Por ejemplo, si queremos ordenar la lista de nuestros alumnos en orden alfabético, hacemos clic en la flechita que hay en el encabezado de nombre y hacemos clic en la opción Orden ascendente. De esta forma se ordenan los nombres de la A a la Z. Otra forma que podemos utilizar para ordenar nuestros datos es mediante filtros, pudiendo filtrar por nombre, apellidos y otros valores que tengamos en el documento. Por ejemplo, si queremos buscar de forma rápida a aquellos alumnos que tienen una actitud excelente, voy a la flechita de esta columna, hago clic en el filtro que quiero, empieza por y escribo X. De esta forma me aparecen aquellos alumnos evaluados con una actitud excelente. Si queremos eliminar el filtro, pulsamos en la esquina y seleccionamos Borrar filtro y vuelve a aparecer la tabla con todos los datos. Podemos modificar el formato de las celdas de la tabla yendo a la pestaña de Inicio Formato condicional. En esta pestaña podemos configurar de forma más o menos automática la presentación de las celdas con valores numéricos.
Las dos primeras opciones que nos aparecen en esta pestaña nos permiten configurar los valores que compara y a partir de los que se crean los diferentes formatos. Nosotros no vamos a utilizarlos, sino que vamos a hacer uso de las tres opciones siguientes, que son configuraciones por defecto para dar formato a nuestras celdas numéricas. Podemos combinar los tres tipos de configuraciones en una misma tabla. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar la primera opción de la escala de color. Al hacerlo, las celdas con valores numéricos cambian de color. Automáticamente, Excel ha realizado una media entre el valor más bajo y más alto de la lista, estableciendo una gama de colores desde el verde hasta el rojo para todos los números que hay entre dichos valores. Es decir, el rojo, en este caso, es para el valor 1 y el verde para el valor 10, correspondiente a las notas de los alumnos. Con los colores tenemos una visión más rápida de los valores de la tabla. Si queremos deshacer este formato, hacemos clic en Borrar reglas y Borrar reglas de las celdas seleccionadas. También podemos incluir iconos o barras de datos dentro de las celdas con valores numéricos. Con las pestañas de Dar formato a tabla y formato condicional, podemos configurar nuestras tablas en documentos de Excel de manera rápida y sencilla. Hola a todos. En este vídeo vamos a aprender a crear gráficos en Excel. Para poder crear gráficos en Excel necesitamos una tabla de datos como con la que hemos estado trabajando en otros vídeos. En la parte superior de la pantalla vamos a la pestaña de Insertar y en las opciones de la barra superior vemos todos los tipos de gráfico que podemos insertar. Gráfico de columnas, de líneas, circular, de barras, de área, de dispersión y otros gráficos como cascada, embudo, jerárquico, de estadísticas o radial. Vamos a ver un ejemplo. Voy a crear un gráfico de barras para ver de forma más visual los resultados de la evaluación de mis alumnos. Para ello, primero selecciono los datos de la tabla que quiero que aparezcan en el gráfico, en mi caso la columna Nombre y Evaluación. Tengo que ocultar el resto de columnas de la tabla, así que me posiciono sobre el resto de columnas. Pulso el botón derecho y selecciono Ocultar columnas. Ahora que ya tengo las columnas y filas con las que quiero trabajar, selecciono la tabla entera. En la parte superior de la tabla voy a Insertar y selecciono el tipo de gráfico que quiero. En este caso, quiero crear un gráfico de columnas agrupadas. Para ello, busco el icono de columna, que está dentro de las opciones de Insertar gráfico, y selecciono la opción de Columna agrupada. Y ya tengo creado mi gráfico, pudiendo ver de forma más visual los resultados de cada uno de mis alumnos. Si, por ejemplo, lo que quiero es ver el nivel general de la clase, puedo crear un gráfico de líneas. Voy a eliminar este gráfico pulsando sobre él y con la tecla Suprimir del teclado. Para ver el nivel de la clase, voy a crear un gráfico de líneas con las dos columnas sobre las que estamos trabajando. Así que la selecciono, voy a Insertar y selecciono Línea con marcadores. Y ya tendría el nuevo gráfico para ver rápidamente el nivel de la clase. Hola a todos. En este vídeo vamos a aprender a cambiar el formato de los gráficos de Excel Online. Una vez que tenemos un gráfico, podemos modificar su formato a nuestro gusto. Para ello, hacemos clic en el gráfico y observamos que se nos abre una pestaña de herramientas de gráfico en la parte superior. Veamos qué podemos hacer. Si lo que queremos es cambiar el tipo de gráfico, vamos a la parte de Cambiar tipo de gráfico y seleccionamos el que queramos. Yo voy a cambiarlo por uno de línea con marcadores. Lo selecciono y se cambia de forma automáticamente. Si lo que queremos es cambiar el título o la leyenda y las etiquetas, nos fijamos en el icono del apartado Etiquetas. Como observamos, podemos ponerle título al gráfico y a los ejes. Yo voy a llamar al gráfico Notas Matemáticas. Para ello, hago clic en Título del gráfico y selecciono la opción que quiera. Por ejemplo, encima del gráfico y se abre una ventana para que escriba el título. Ahora vamos a poner título a los ejes. Hago clic en su icono y elijo el eje en el que quiero poner el título, eje horizontal,
y hago lo mismo que para el título del gráfico. Selecciono la opción que quiero y escribo el título. Título bajo el eje y escribo clase primero A. Lo mismo para el eje vertical. Títulos del eje vertical, elijo título girado y escribo primer trimestre. Y ya tenemos nuestro gráfico personalizado. Voy a hacer más grande el gráfico para que se vea mejor. También podemos cambiar de lugar la leyenda. Por ejemplo, en lugar de estar abajo, quiero ponerla a la derecha. Para ello, hacemos clic en leyenda y seleccionamos la opción mostrar leyenda a la derecha y ya está nuestra leyenda situada en otro lugar. Si queremos ver los datos en el propio Excel, tenemos dos opciones: poner etiquetas a los datos o mostrando la tabla de datos debajo del gráfico. Para poner etiquetas, hacemos clic en el icono etiqueta de dato, seleccionamos la opción donde queramos que aparezca, centro, y si observamos en cada punto me ha puesto el dato. La otra opción es darle al icono tabla de datos, mostrar tabla de datos con claves de leyenda, y me aparece debajo de cada punto una tabla con los datos. La última opción de formato de nuestro gráfico consiste en modificar los ejes y las líneas de división. Si hacemos clic en ejes y elegimos uno de ellos, eje vertical, nos aparecen las opciones de lo que podemos hacer con los ejes. En este caso, yo no quiero que me muestre los datos del eje vertical, por lo tanto, le doy a ninguno y desaparecen. Si hacemos clic en el icono líneas de división, podemos modificar tanto las del eje vertical como las del horizontal. Yo quiero que me muestre todas, por lo que selecciono el eje horizontal y hago clic en líneas de división principales y secundarias, y lo mismo en el eje vertical. Todas estas opciones de personalización están presentes en el tipo de gráfico con el que estamos trabajando, pero cada tipo de gráfico tiene sus propias opciones de formato, aparte de algunas comunes, todas situadas en el menú de herramientas de gráfico que aparece cuando hacemos clic sobre un gráfico que queramos modificar. Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a crear fórmulas en Excel Online. A la hora de crear una fórmula hay que tener en cuenta que toda fórmula lleva al comenzar un igual. Si la celda tiene un igual al inicio, se convierte en una celda de fórmula, si no, seguirá siendo una celda de datos. Vamos a crear una celda en la que se sumen los valores de dos celdas. Por ejemplo, si me voy al documento de asistencia de los alumnos, voy a sumar los valores de la columna de faltas de asistencia justificadas y faltas de asistencia sin justificar para obtener el total. Nos colocamos en la siguiente columna y escribimos en esa celda el símbolo igual. Hacemos clic en la primera celda que queremos sumar, escribimos más, en la barra superior hacemos clic en la otra celda y pulsamos Enter. Como vemos, la suma de los dos valores se ha realizado. Como la fórmula está en base a las celdas, si cambiamos uno de los datos de alguna de las celdas, la suma se ajusta automáticamente. Esta es una manera de hacer fórmulas manualmente. Lo haríamos igual con la resta, la multiplicación y la división. Podemos hacerlo también desde la pestaña de Autosuma, seleccionando la función que queremos, es decir, la operación, en este caso, suma. Nos colocamos en la celda en la que queremos que se realice la operación, seleccionamos los datos que queremos que sume y le damos a Enter. Si queremos que esta operación se realice en las demás filas, vamos a la esquina inferior derecha de la celda y cuando aparece la flecha en negro, la arrastramos hasta la última fila en la que queremos que se realice la operación. De esta manera, podemos dar formato de fórmula a varias celdas al mismo tiempo. También podemos realizar otras operaciones, como por ejemplo la media aritmética de las notas de los alumnos en los 3 trimestres del curso, para conseguir la nota final del curso. Si me voy a estas columnas y me coloco en la de al lado, puedo ir a la pestaña de Autosuma y selecciono la función promedio, que es la que hace medias, y pulso en Enter. Como estamos trabajando con los datos en una tabla, de forma automática, copia la fórmula en el resto de filas de la tabla, y estas se rellenan con la media de las notas de los trimestres de cada alumno. Si modificamos alguna de estas notas, el valor de la última columna también varía. Como hemos visto, podemos utilizar la pestaña Autosuma
o escribir un igual al comienzo de la celda para crear fórmulas en Excel Online. Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a insertar funciones en una hoja de cálculo de Excel Online. Las funciones son fórmulas predefinidas por el programa diseñadas para realizar cálculos complejos, pudiendo también realizar operaciones sencillas como las fórmulas que ya explicamos en otro vídeo. Vamos a utilizar el documento con las notas de los alumnos en el que ya hemos realizado el promedio de las calificaciones, para insertar una función con la que redondear la nota final de los alumnos. Para insertar una función nos situamos en la celda en la que vamos a insertarla, haciendo clic sobre ella. Ahora utilizamos el icono FX que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Al pulsar sobre él, se abre una pestaña con todas las funciones que Excel pone a nuestra disposición. Como son muchas, Excel las categoriza para que podamos consultarlas abriendo la pestaña que dice Seleccione una categoría. En mi caso, quiero redondear un valor, así que voy a ir a la categoría Matemáticas y Trigonométricas. En la parte de abajo vemos que las funciones han cambiado y nos aparecen solo las relacionadas con estos campos. Busco la función redondear y abajo puedo leer las características de esta función. Pulsamos en Aceptar y en la celda nos aparece la función para realizar la operación. Ahora seleccionamos la celda que queremos que redondee, en mi caso la celda con el valor de la nota final. Para continuar debemos escribir una coma para indicarle a la función el número de decimales sobre el que queremos que redondee. En mi caso, como no quiero que el valor tenga decimales, dejo un espacio después de la coma y escribo un 0 seguido de un paréntesis para completar la función. Pulsamos Enter y ya tenemos el valor de la nota redondeada a la unidad. Podemos utilizar las funciones para realizar cálculos complejos con números, magnitudes, horas y muchos otros valores, de manera rápida y sencilla. Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a crear un Microsoft Forms a partir de un documento de Excel Online. Para insertar un Microsoft Forms en Excel, vamos a la pestaña de Insertar y hacemos clic en Forms. Esto hace que se abra una pestaña nueva en el explorador con Microsoft Forms. Creamos nuestro formulario utilizando lo aprendido en el módulo de Forms del experto en Office 365 educativo. Yo voy a crear un formulario muy sencillo para mis alumnos de primero, para ver qué tal se han sentido en este primer trimestre de primaria. Una vez que tenemos creado nuestro formulario, podemos compartirlo con nuestros alumnos. Si volvemos al documento de Excel, se ha creado una nueva hoja llamada Forms 1 y en esta hoja aparece una tabla con las preguntas del formulario en las columnas. Conforme vayan respondiendo los alumnos, nos aparecen sus respuestas en esta tabla de forma automática. De esta manera podemos crear formularios y recoger todas las respuestas de forma automática y sencilla en un Excel, desde el que podemos evaluar las respuestas de nuestros alumnos y almacenarlas. Además, en el panel superior, en el icono de Forms, podemos acceder al formulario de forma directa, pudiendo verlo en la opción de Vista previa, que nos lo abre en una pestaña nueva. Editar formulario si queremos modificar alguna de las preguntas. Enviar formulario para compartirlo con nuestros alumnos, lo que nos dirige a la aplicación de Forms y al enlace para compartir el formulario. Y si volvemos a nuestro documento de Excel, también tenemos la opción de eliminar formulario si ya no lo queremos utilizar.
todos. En este vídeo vamos a aprender a compartir nuestro libro de Excel online. Una vez que tenemos nuestro libro creado, podemos compartirlo, yendo al icono compartir de la parte superior de la pantalla. Hacemos clic en el icono compartir y se nos abre una pestaña con las opciones de configuración. Primero debemos seleccionar los permisos de edición que le vamos a dar a la persona que le mandemos el vínculo desde el desplegable en el que nos pregunta para quién queremos que funcione este vínculo, refiriéndose al vínculo que se va a crear al compartir el documento, para que otra persona pueda entrar en nuestro libro de cálculo, cualquier usuario, los usuarios de nuestra empresa, aquellas personas que ya tienen acceso porque se lo hayamos dado mediante la aplicación de Outlook o personas determinadas. Yo voy a seleccionar la opción personas determinadas, ya que solo quiero mandárselo a un profesor que quiero que agregue las calificaciones de su asignatura en el documento. A continuación, seleccionamos si queremos permitir que el usuario invitado pueda o no editar el documento. En este caso voy a dejar marcada esta opción para que el otro profesor pueda escribir sus notas en el documento. No voy a establecer ninguna fecha de expiración del vínculo, para que siempre pueda acceder al documento, y le doy a Aplicar. Ahora escribo el correo del profesor en este espacio, agrego un mensaje para que sepa qué es lo que le estoy mandando y le doy a Enviar. Para compartir documentos de Excel también podemos utilizar los botones de la parte inferior. En el primero de los iconos nos aparece un vínculo que podemos copiar en cualquier lugar para que los demás usuarios puedan acceder al documento. Pinchando sobre el icono de Outlook se abre esta aplicación en otra pestaña, con el vínculo ya escrito en el cuerpo de un correo que podemos mandar a los usuarios con los que queramos compartir el documento. También podemos compartir el Excel desde OneDrive, lo cual nos permite colaborar con aquellas personas con las que hemos compartido el libro y editarlo a la vez. Para ello, como estamos trabajando desde la versión online de Excel, ya tenemos una copia del documento en nuestro OneDrive que se ha creado de forma automática. Vamos a OneDrive desde la página principal de Office 365 y lo compartimos como se explica en el módulo de OneDrive del experto en Office 365 educativo. Localizamos el documento que queremos compartir para colaborar, hacemos clic derecho sobre él y le damos a Compartir. Buscamos a la persona con la que queremos compartir el documento. Le permitimos o no la edición con la opción Cualquier persona que tenga el vínculo puede ver y editar. Y le damos a Enviar. De esta forma, las personas con las que compartimos el documento pueden editarlo y colaborar con nosotros en su creación, trabajando de forma simultánea o por separado.